¿Cómo nos conocimos? Pues empezamos a trabajar en el bar de la Nanda, en la Albufera, y pues nada, cuando nos vimos, ni él sabía de mí ni yo sabía de él, no sabíamos nada. Y cuando nos conocimos y nos vimos por primera vez, pues sabíamos que queríamos estar juntos. Esa chica la quiero yo para mí. Yo dije, esa chica la quiero para mí. Porque me gustaría saber más de ella y conocerla más. Define a Raúl en una palabra. Pues es el amor de mi vida. No lo veo de otra manera. Quiero toda mi vida con él. No me imagino con nadie más que no sea él. Pues ¿cómo me imagino el futuro con Raúl? Pues me da igual. Mientras esté con él me da igual. Yo me lo veo con hijos, con uno al menos, viviendo en la misma casa, pero juntos y con un niño o una niña. Y seguro que con él vamos a estar bien, el uno con el otro. Me da igual, si tenemos hijos, si tenemos 2 gatos, si tenemos un perro más, si montamos un zoológico, me da igual. Mientras sea con él... Ella no, eso no me lo creo yo, que quiera 5. Eso no me lo creo yo. Ni de broma. Ella solo quiere 1. Yo sí que quiero 5, pero ella no. Estaremos muy bien, seguro. Todo lo estamos preparando con mucho mimo y con mucho cariño y con muchas ganas sobre todo. Sobre todo estar bien con ella y estar feliz y disfrutar de la experiencia. Especial, el homenaje a mi yaya, que faltó en plena pandemia. Y yo tenía mucha conexión con ella. Y recordarla, aunque sea en un día que debería ser un día muy feliz, recordarla, pues, me hace sentirme un poquito a su lado. Cuando la vea venir. Ese momento... Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Queríamos compartir este día tan importante para nosotros con todos vosotros y esperemos que comáis, bebáis, disfrutáis, os lo paséis de puta madre. Papá, ¿te has enterado? ¿Has escuchado algo? Porque si no lo has escuchado no pasa nada. Ya te lo pondré una y otra vez hasta que te lo sepas. Así que nada, pasadlo bien.